Y es que tendremos que decir que la situación de la pandemia será un tema que tendremos que lidiar con los próximos años y será una herramienta que el gobierno va a utilizar para seguirnos manipulando. Por eso anunciamos desde ya la jornada del 28 de abril, que es el paro nacional o jornada nacional de movilización, a la que ya sectores como el movimiento indígena del departamento del Cauca anunciaron su vinculación. El magisterio colombiano, los trabajadores del Estado, los colombianos y colombianas que tengan un mínimo de dignidad, tienen que salir a la calle a movilizarse. El pasado mes de abril, a mediados, el presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez, presentó ante el Senado y la Cámara de Representantes del país esta propuesta de ley de sostenimiento tributario, la llamada reforma tributaria. Esto ocasionando que las personas, algunos sectores, investigaran y se adentraran a leer el documento que tenía más de 131 hojas y que veía y proyectaba el futuro económico del país. Las personas, los interesados y los analistas se dieron cuenta que esta reforma sería de un gran daño para la economía de los más pobres y que beneficiaría a los estratos 5 o 6 en adelante. Allí empieza entonces el estallido social. Las personas se empiezan a dar cuenta que esta ley de sostenimiento no puede pasar al Senado y que el Senado no debe aprobarlo. Del otro lado de la moneda estaba el gobierno apresurando a los representantes, a los senadores, a aceptar y aprobar esta reforma. El 28 de abril se convoca a la primera marcha a nivel nacional. El Comité del Paro convoca esta primera marcha en todas las plazas y en todos los puntos del país. Miles y miles de personas salieron a protestar contra la reforma y contra otras cosas que no están bien en el país. Han pasado hasta la hechura de este video, hasta la realización de este video, más de un mes de paro. Tenemos más de un mes de las personas en las calles, protestando no solamente ahora por la reforma tributaria, sino por la reforma de la salud, por el desmonte del SMAP, por un sinnúmero de cosas y atropellos que se han realizado durante este mes. Esto es lo que se proyecta como el inicio del paro, la gran reforma tributaria, la cual a los varios días evidentemente se cayó, igual que la reforma a la salud. Siguen resonando los ecos del paro nacional del miércoles en Colombia. El viernes miles de personas marcharon de nuevo por todo el país, especialmente en Cali, en donde el miércoles se registraron graves altercados y saqueos. Pese a ello, la gran mayoría se manifestó de manera pacífica, si bien se volvieron a registrar altercados con ejército y policía. Algunas organizaciones de derechos humanos denuncian que al menos 7 personas fallecieron en Cali por disparos de las fuerzas de seguridad. Otras hablan de hasta 14, a lo que habría que sumar una treintena de desaparecidos. Denuncias a las que se sumaron desde Human Rights Watch. ¿Qué ha sucedido durante estas protestas? ¿Qué ha sucedido durante el paro? En medio de todo esto, la pregunta es clara y la respuesta es mucho más simple. Les describiré en forma de lista más o menos qué es lo que ha pasado. Primero, violaciones a mujeres. Segundo, se han dado atropellos con las personas protestantes de parte de la fuerza pública. De igual forma, las personas que están protestando han atacado a esa misma fuerza pública y quizá con sus razones justas. Podemos ver todo esto reflejado en aquellos desaparecidos y muertos que se han encontrado durante todas estas protestas en el país. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están matando a las personas? ¿Por qué las están desapareciendo? Pero sobre todo, ¿por qué se están presentando tantas injusticias? ¿Qué es lo que dicen los medios
de comunicación sobre quién es el culpable de todo esto. El gobierno, porque es que ni siquiera la fuerza pública, sino el gobierno o los protestantes. Eso no lo vamos a saber en este momento porque cada quien tiene una perspectiva diferente sobre lo que está pasando en este momento, sobre esa culpabilidad. Quizá la madre que le acaban de matar a su hijo durante una protesta pacífica, a la cual él había salido a protestar o a marchar, lo terminan matando. Ella obviamente va a pensar que fue culpa del gobierno, pero las personas que están dirigidas por el poder siempre le van a dar el lado a ellos. Entonces, muchos están en la calle, no solamente por querer destruir, por querer acabar con el país, sino por hacer verle al gobierno, porque es la única forma en que se le puede hacer ver que no es posible que un ciudadano que trabaja más de 50, 60 años termine al final de cuentas tirado en una cama y sin quien lo mantenga. ¿Por qué? Porque también están luchando por esa pensión para poder sobrevivir cuando lleguen a una determinada edad. Todas estas cosas llevan a lo que está pasando en este momento en el país. Los medios de comunicación, algunos le dan el lado a los protestantes y en un 80% le dan la espalda. Entonces, pongámonos a pensar qué es lo que está pasando, por qué tiene la culpa el pueblo y por qué tiene la culpa el gobierno. ¿De dónde viene el problema y a dónde nos va a llevar? Todas estas situaciones las vamos a ver reflejadas en los siguientes videos. Allí ustedes tendrán la oportunidad de opinar quién es el verdadero culpable. Ok, la reforma tributaria obviamente no tenía la aceptación en el gobierno luego de que miles y miles de personas salieran a protestar desde el 28 de abril en adelante y que hasta el momento va más de un mes de protesta. Y los senadores no aprobaron esta reforma, estaban divididos, muchos partidos políticos adoptaron por el no a la reforma y el partido de gobierno, que es el Centro Democrático, con otros partidos, apoyaban esta reforma. Pero sabemos que para que estas reformas o otras leyes pasen en el Congreso tiene que haber una mayoría de votos y que evidentemente no pasó. Igual que la reforma a la salud, que por debajo, por pupitrazo, como se le dice, querían implementarla. De igual manera, el pueblo también protestaba en contra de esa reforma que no nos ayudaría en el futuro, más que todo a los jóvenes, y que también se cayó. A pesar de que el Partido Cambio Radical era uno de los que proponían esta reforma y siguen insistiendo en ella. Y que en el mes de julio lo más probable es que se implemente otra vez para proyectarla. Pero esto ha sido estas reformas que no han tenido un futuro, sabiendo lo ambiciosa y dañina que serán para el pueblo colombiano. Y entonces es como el estallido o el talón de Aquiles que ha tenido el gobierno para que las personas salgan a protestar. Colombia sigue en paro. Miles de personas
con atropello del ESMAD, de la policía y del ejército, cientos de personas muertas, cientos de personas desaparecidas, y el pueblo sigue en pie de lucha, a pesar de que el gobierno quiere estar amedrantando y frenando todas estas protestas sociales. Aquí estaremos dispuestos a seguir continuando dándoles aquellas noticias y dándoles aquellas crónicas que surgen a medida del paro, porque, como lo expresé anteriormente, a la realización de este video, el paro todavía está continuando y el Comité del Paro anuncia nuevas y nuevas manifestaciones.